¿no? Y la vocal se denomina núcleo. La vocal es el núcleo silábico. Y tenemos a las consonantes. Tenemos a la consonante P y a la consonante N, ¿no? Bien. La P que se encuentra delante del núcleo se denomina margen silábico anterior y la N que va luego del núcleo se denomina margen silábico posterior. ¿Bien? Recordemos que las consonantes son márgenes silábicos. Si va antes, anterior, si va después, posterior. Al margen silábico anterior se lo conoce también de otra forma. Se lo va a denominar cabeza. En algunos libros aparece también como arranque y en otros lados aparece como ataque. ¿Ya? Cabeza, arranque o ataque. ¿Ya? Cualquiera de esas denominaciones. En cambio, el margen silábico posterior se va a denominar también coda. Margen silábico posterior o coda. La unión del núcleo silábico más la coda se denomina rima. Rima. Que tiene que ver con la parte de la literatura, ¿no? Con rima consonante, rima sonante, etc. ¿Bien? Esa es la estructura silábica. Pero fíjense, he puesto una sílaba bastante sencilla, una sola vocal, una sola consonante, pero hay sílabas un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, perdón, antes de explicarles, voy a poner acá la leyenda, ¿ya? Por si se olvidan, mejor pongo la leyenda de una vez. Ya, recuerda MSA, MSP, ¿no? MSA vendría a ser lo que les dije, margen silábico anterior. Y el MSP es el margen silábico posterior. Margen silábico anterior y margen silábico posterior. Bien, esa vendría a ser la estructura de la sílaba. Por otro lado, lo que encontramos nosotros es qué pasaría si delante del núcleo no hubiera solamente una consonante, sino dos consonantes. Miren, pensemos, por ejemplo, en la palabra transporte. Ya tenemos la palabra transporte. Si tenemos la palabra transporte, nos podemos dar cuenta de que hay dos consonantes antes de la primera sílaba y dos consonantes después de la segunda sílaba. Ya, en este caso, estas dos consonantes se va a denominar cabeza compuesta. Esta es una cabeza compuesta. Y acá estamos frente a una coda compuesta. Cabeza compuesta y coda compuesta. ¿Bien? Sobre la coda compuesta tiene cualquier clase de estructura. De cualquier forma se va a construir. En cambio, la cabeza compuesta, necesariamente la primera consonante es una oclusiva más una F. Y la segunda consonante tiene que ser una R o una L. ¿Bien? Repito, en la coda compuesta, ¿ya? En la coda compuesta, la primera consonante, esta primera consonante, es una oclusiva, bodega pituca, pero también puede ser la F. Y la segunda consonante, esta, necesariamente es una R o una L. Pensemos en otro ejemplo. Tenemos la palabra Brasil, ¿no? Así, Brasil, ¿no? Ahí fíjate, bra, la oclusiva más la R. En otro, por ejemplo, podría ser atleta. Atleta. La oclusiva más la L. Ya, Francia, la F más la R. Flaco, la F más la L. Bien. Siempre, repito, la cabeza compuesta se forma mediante una oclusiva y una F más una R o una L, ya la segunda. Bien. Pero también acá he puesto el núcleo una sola vocal. Puede ser que el núcleo se haya formado por dos vocales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra miau, ya la palabra miau. Acá estamos frente a lo que llamamos triptongo.
En este caso tienes acá la M, que vendría a ser la cabeza, y tienes acá también a estas vocales, ¿no? La I, la A y la U, que vendría a ser el núcleo, según lo toma San Marcos, ¿ya? El núcleo, ¿bien? Según San Marcos, eso, las tres vocales vendrían a ser el núcleo. Sin embargo, como tienes tres vocales, dentro de ese núcleo hay algo que tiene que ser la más importante, ¿no? En este caso vendría a ser la A. Esta es, entre comillas, es el núcleo del núcleo, ¿no? Cuando se ha formado por un diptongo o un triptongo, ¿bien? Voy a poner así también, pero voy a poner C, ¿ya? Y luego les explico qué cosa es. Luego hago la leyenda. Eso vamos a denominarle cima, vamos a llamar cima. Y luego tienes una vocal que se encuentra antes y una vocal que se encuentra después. En este caso, estamos frente a una semiconsonante y una semivocal. Ya, semiconsonante y semivocal, ¿bien? Semiconsonante y semivocal. La semiconsonante y la semivocal solo aparecen en diptongos y en triptongos. Y vienen a ser las vocales que nosotros denominamos vocales cerradas, o sea, una I y una U. ¿Bien? Voy a poner acá al costadito la leyenda. Ahorita pongo otro ejemplo, ¿ya? Pero acá abajito la leyenda, ¿ya? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Tenemos la C, cima, ya, SC y SV. Tenemos aquí una semiconsonante y una semivocal. Semiconsonante y semivocal, ¿bien? Les decía que la semiconsonante y la semivocal solamente pueden aparecer en diptongos y en triptongos. Y obligatoriamente una semiconsonante y una semivocal vendrían a ser la I y la U. ¿Ya? La I y la U. Pero una aclaración. Es por la posición, ¿ya? Se llama semiconsonante o semivocal por la posición en la que se encuentren. Si está antes de la cima, vendría a ser la semiconsonante. Si va después de la cima, vendría a ser la semivocal. A ver, pongo otro ejemplo al costado. Acá, con otra onomatopeya, ya con la onomatopeya wow. Ya te das cuenta, acá tienes la cabeza, acá tienes la cima, la U que se encuentra antes de la cima sería la semiconsonante y la U que se encuentra después de la cima sería la semivocal, ¿bien? Y todo esto vendría a ser el núcleo. A ver, otro detalle muy importante. Esto de semiconsonante y semivocal no ha venido en examen de admisión, ya, salvo en un par de exámenes de CEPRE. Y de todas formas no es algo complicado, es algo sencillo, ¿no? Como para poder entender y estar preparado para cualquier cosa, ¿ya? Pero sí viene, por ejemplo, en la Universidad de Callao, también en la Universidad de Villarreal, ¿ya? Pero en San Marcos no ha venido, salvo en exámenes de CEPRE. Pero más o menos para que se den cuenta de la idea, ¿ya? Si va antes semiconsonante, si va después semivocal. Y solamente puede ser la I y la U. Y recuerden que es por la posición. Ya por la posición. ¿Bien? Pero acá también tenemos un detallito más, ya para ir terminando esta estructura. Recuerden, habíamos quedado que la vocal abierta, o sea, la A, la E o la O, vendrían a ser los núcleos, mientras que las cerradas vendrían a ser semiconsonante y semivocal. Repito, pero en diptongos y en triptongos, ¿no? En diptongos y en triptongos. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, la palabra ciudad? La palabra ciudad, ¿ya? Y nos quedamos con la sílaba siu. Nos quedamos con esta sílaba. Ahí te das cuenta, tienes la cabeza. Y luego tenemos la I y la U como el núcleo. ¿Ya? Este es el núcleo. Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque acá las dos vocales son cerradas. ¿Ya? Si las dos vocales son cerradas, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las dos es el núcleo?
Siempre que haya dos vocales cerradas, la segunda vendría a ser la cima, ¿ya? Y la que está antes, obviamente, sería la semiconsonante, ¿bien? La cima y la semiconsonante la que va antes. Con otro color para que se note la diferencia, ¿ya? Así. Ya, esa vendría a ser la estructura. La primera es la semiconsonante y la vocal que va segunda vendría a ser el núcleo. Repito, siempre que tengamos dos vocales cerradas, la primera es la semiconsonante y la segunda vendría a ser el núcleo. O por ejemplo la palabra cuidado, ¿no? Para cambiar la estructura. Cuidado. Acá tienes la cabeza, ¿no? Acá encontramos el núcleo, el núcleo. Ya sabes, la segunda es la cima y la U vendría a ser la semiconsonante, ¿bien? Siempre, repito, cuando tengamos dos vocales cerradas, la primera es la semiconsonante y la segunda vendría a ser el núcleo. Siempre, siempre, siempre vendría a ser así, ¿bien? Siempre. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar después, que es el tipo de diptongo. Recuerden que la semiconsonante y la semivocal solamente aparecen con diptongos y triptongos. Bueno, esta es la estructura silábica, jóvenes. ¿Tendrán alguna consulta sobre la estructura silábica? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que no se haya entendido que quieren que les recuerde? ¿Alguna aclaración sobre esa estructura? ¿Alguna consulta? Sí, 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 igual que la Y vendría a ser el núcleo. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Cuando la Y ve la parte final, se comporta como una vocal. ¿Bien? Ya, muy bien. Digamos que esto es, entre comillas, lo más complejito de la clase, quizás para alguien si sea nuevo. Con todo lo demás es un poquito más sencillo. Ya, esta es la estructura. Ahora hablemos de las clases de sílabas. Ya, clases de sílabas. Clases de sílabas. ¿Bien? En las clases de sílabas nosotros vamos a encontrar que tenemos dos agrupaciones, o sea, dos formas para ubicar la sílaba, por el acento que presentan y también por cómo va a terminar la sílaba. Tenemos en primer lugar las sílabas átonas, la sílaba átona y la sílaba tónica. La sílaba átona y la sílaba tónica. ¿Bien? Recordemos que la sílaba átona es la que no lleva fuerza de voz. Ya voy a poner acá sin fuerza de voz, ¿no? Y la sílaba tónica es la que lleva fuerza de voz, la que presenta el acento, ya la que tiene el acento. Por ejemplo, tenemos la palabra correcaminos. Ya correcaminos. Ya correcaminos. ¿Bien? He puesto una palabra compuesta para que se den cuenta de que cuando la palabra está fusionada, está pegada, siempre hay un solo acento, ¿no? En correcaminos, la fuerza de voz estaría acá, ¿no? Correcaminos. Aquí estaría la fuerza de voz. Todas las demás sílabas vendrían a ser las sílabas átonas, ¿no? Que sílaba átona, sílaba átona, correcamí, sílaba tónica y sílaba átona. ¿Bien? Una aclaración. Como yo estoy abreviando sílaba átona con SA y átona lleva fuerza de voz, entonces siempre hay que colocarle la tilde, ¿ya? Ahí hay que ponerle la tilde. Siempre que se usa una abreviatura y justo aquella abreviatura tiene la vocal que lleva la tilde de la palabra, pues hay que conservar la tilde, ¿ya? Ese correcaminos. Otro ejemplo podría ser alcohol. Alcohol, así, ¿no? Alcohol. Tienes acá alcohol. Entonces acá tenemos sílaba átona y sílaba tónica, ¿ya? Átona, átona y sílaba tónica. ¿Bien?
Si una palabra tiene 10 sílabas, 9 son átonas y una sola sílaba es tónica. Si tiene 14, ven exagerando ya, 14 sílabas, 13 son átonas y una sola sílaba es la tónica. ¿Bien? Solamente una vendría a ser la tónica. Sin embargo, hay una pequeña excepción o una aclaración que tenemos que hacer, ya que viene a representarse con aquellas palabras que acaban en mente. Así. Cuidado con las palabras que terminan en mente. ¿Ya? Las palabras acabadas en mente son las únicas que presentan dos sílabas tónicas. Por ejemplo, tenemos la palabra fácil, ¿ya? Y le agregamos mente, o la palabra reciente y le agregamos mente. Acá la sílaba tónica en fácilmente estaría en fa por la tilde y en men. En recientemente, recién, en cien y en men. ¿Ya? Repito, las palabras acabadas en mente son las únicas palabras que presentan dos sílabas tónicas. ¿Ya? Las palabras acabadas en mente son las únicas que presentan dos sílabas tónicas. ¿Ya? Poseen dos, disculpen la abreviatura, sílabas tónicas. ¿Ya? Poseen dos sílabas tónicas. Por eso es que en algunos libros, en algunos lados, a estas palabras se las llama ditónicas o diatónicas. ¿Ya? Ditónicas por dos acentos. Ya ese es el nombre popular con el que se conoce. Es un nombre no científico, digamos, por decirlo así. Es un nombre popular, pero ya ahí tienes para que lo recuerdes. ¿Bien? Esa es la primera clasificación de las palabras, perdón, de las sílabas. Perdón, recuerden, ¿eh? Estamos hablando de sílabas, no de palabras. Por ejemplo, quizás por ahí, si yo te pidiera en Correcaminos, ¿cuántos núcleos hay? Como tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco sílabas, habrá cinco núcleos. Habrá cinco estructuras silábicas, ¿ya? Entonces acá se analiza sílaba por sílaba, sílaba por sílaba, ¿bien? Por esa razón es que yo he puesto siu por la palabra ciudad, cuidado, ¿no? O cuídate, bueno, está sin tilde. Bien, recuerda, es por sílabas, no por palabras. A ver, Esther me pregunta, profesor, ¿podría dar ejemplos de cabeza y cola? Bueno, Esther, tenemos un pequeño problema, ya hemos pasado. Sin embargo, por ejemplo, me pusiste prof. Prof pusiste, no pusiste profesor, sino prof, abreviando. Por ejemplo, ahí, aunque no es una sílaba, entre comillas, legal, si me pones prof, la cabeza es lo que se encuentra antes y la coda es lo que va después. Luego pusiste dar. Dar, la cabeza es la D y la R es la coda. Luego pusiste más. La M es la cabeza y la S es la coda. Bien, la cabeza es la constante que va antes del núcleo y la coda es la constante que va después del núcleo. Ya que se ubica después del núcleo. Bien. Entonces, esa es cabeza consonante antes del núcleo, coda consonante después del núcleo. ¿Ya? Cabeza antes del núcleo, coda consonante después del núcleo. ¿Bien? Esa es la cabeza y esa es la coda. Justo en tu oración podrías separarlo y, por ejemplo, dice ejemplos. Gem, la J cabeza y la M coda. Emplos, la PL la cabeza compuesta y la S la coda. ¿Bien? No, Esther, no, justamente, no me estás escuchando, Esther, no me estás escuchando. Me has puesto, a ver, me has puesto la palabra manzanilla y me has dicho que la cabeza es la Z. No, Esther. No se analiza por palabras, se analiza por sílabas. En manzanilla tienes man, sa, ni, ya. Y tienes que analizar cada sílaba. En la primera sílaba, en man, tienes una cabeza y una coda. En sa solamente tienes cabeza. En ni solamente tienes cabeza. Y en ya solamente tienes cabeza y no hay coda. No se analiza toda la palabra, se analiza únicamente la sílaba. O sea, para analizarla, lo primero, si me dan una palabra, tengo que separarlas en sílabas. ¿Bien?
Se tiene que separar en sílabas. Ya no se analiza toda la palabra, sino, recuerda, es sílaba, no palabra, ¿no? No palabra, ¿ya? Bien. Esta es la primera clasificación de la sílaba. Tenemos sílaba átona y sílaba tónica. La segunda clasificación de la sílaba sería sílaba abierta y sílaba cerrada. A la sílaba abierta también se la conoce como libre y a la sílaba cerrada también se la llama trabada. Ya, sílaba libre y sílaba trabada. Ya, libre y trabada. La sílaba libre es aquella sílaba que termina, que acaba en vocal. La sílaba libre termina en vocal. Y la sílaba cerrada o trabada acaba en consonante. O sea que la sílaba abierta termina en el núcleo y la sílaba cerrada acaba en la coda, ¿no? Acaba en el núcleo, la vocal, y acá termina con coda, ¿no? O sea, en consonante. A ver, por ejemplo, tenemos la palabra transportar, ¿no? Transportar. Transportar. Y la palabra transportar tenemos tres sílabas, ¿no? Transportar. Como hay tres sílabas, la primera termina en consonante, esta será sílaba cerrada, termina en consonante, sílaba cerrada, termina en consonante, sílaba cerrada, puras sílabas cerradas. Tenemos la palabra, a ver, aeropuerto, ¿ya? Aeropuerto. ¿Ya? Aeropuerto. Fíjense acá cuántas sílabas tenemos. Aeropuerto. La primera sílaba, la A, termina en vocal. Por lo tanto, esta es una sílaba abierta. Termina en vocal, sílaba abierta. Termina en vocal, sílaba abierta. Termina en consonante, sílaba cerrada. Termina en vocal, sílaba abierta. ¿Bien? A diferencia de las átonas y las tónicas, en este caso, no importa la cantidad, o sea, una palabra puede tener solo sílabas cerradas, solo sílabas abiertas, pueden combinarse sílabas abiertas, sílabas cerradas, eso es indistinto. Tienes que analizar las palabras, ¿bien? A ver, si tenemos la palabra Paraguay, Paraguay, entonces acá tenemos tres sílabas. Tenemos la sílaba para igual. ¿Bien? Entonces acá tienes la A, sílaba abierta, termina en vocal, sílaba abierta. Y en este caso, la Y, cuando ven la parte final, recuerda, se cuenta como una vocal. La sílaba es una cuestión de pronunciación, ¿ya? Entonces acá no lo cuentes como una consonante, sino como una vocal. Sílaba abierta. Ahí hay puras sílabas abiertas. ¿Bien? Eso sería todo con respecto de las clases de sílabas. ¿Tendrán alguna consultita sobre los tipos de sílabas, señoritas, caballeros? ¿Alguna aclaración que hacer? ¿Tipos de sílabas? ¿Ninguna? Fíjense, recuerden lo que les dije hace ratito, cuando hablamos de la sílaba, estamos hablando de una cuestión fonética, de pronunciación, de sonido, no de ortografía. Por lo tanto, si yo les pido que analicen la cabeza de la palabra, la estructura de la palabra humo, por ejemplo, humo, ahí tienes la palabra humo. Entonces, como recuerda, se analiza sílaba por sílaba, acá la U es el núcleo y la O es el núcleo. La M es la cabeza, pero la H no cuenta como cabeza, ¿no? Porque la H no suena, bien, la H no tiene ningún sonido. Por lo tanto, no cuenta como cabeza, ¿ya? Esta es una cuestión netamente de pronunciación. A ver, alguien me pregunta, profesor, ¿el tema del Y es el final de cada sílaba? Claro, sí. Al final, cuando se encuentra al final, porque vale como vocal, y solamente al final. Si va al inicio, no, si va al inicio y es una consonante. ¿Bien? Bueno, jóvenes, ahora lleguemos a otra partecita muy relevante, quizás la más importante,
que viene a ser la separación silábica. En este caso vamos a denominar frontera silábica. Frontera silábica. ¿Bien? ¿Qué es una frontera silábica? La frontera silábica es cómo termina una sílaba y cómo empieza la siguiente sílaba. Eso es frontera, ¿no? Cómo acaba algo y cómo empieza algo. En nuestra lengua tenemos tres fronteras silábicas. ¿Ya? Repito, en el castellano tenemos tres fronteras silábicas. Hay tres fronteras silábicas. A ver, en primer lugar, miren, si una sílaba termina en vocal, la siguiente sílaba empieza en consonante. ¿Bien? Si termina en vocal, empieza en consonante. Y este es lo más frecuente, ¿eh? Es el caso más frecuente. Por ejemplo, tienes la palabra pizarra, fíjate, pi termina en vocal, empieza en consonante. Sa termina en vocal, empieza en consonante. ¿Bien? Así. Es la secuencia más frecuente, la más fecunda. Celular, por ejemplo, ¿ya? Celular, C, vocal. Y lu termina en consonante, ¿no? Perdón, empieza en consonante. Mejor lo voy a anotar acá al costadito. Celular. Sí. C, ¿no? Lu, la, o así. Vocal, consonante, ¿bien? Esa es la más frecuente. Ya es la más frecuente, ya que termine en vocal y empiece en consonante. En segundo lugar, si termina en consonante, tiene que empezar en consonante. Por ejemplo, canto, termina en consonante, empieza en consonante. Por ejemplo, ciencia, termina en consonante y empieza en consonante. ¿Bien? Esa es nuestra frontera silábica consonante-consonante. Y la tercera es que si termina en vocal, empieza en vocal. En el caso de los hiatos. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí, termina en vocal, empieza en vocal. La H no cuenta. O oía. En la palabra oía tienes tres vocales. Bueno, tres vocales y tres sílabas también, ¿no? Termina en vocal, empieza en vocal. Vocal. Vocal, pura vocal. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que no existe en nuestra lengua, lo que no aparece en el castellano es consonante vocal. ¿Ya? Eso es lo que no aparece en el castellano, ¿ya? Consonante vocal. Bien. Por ejemplo, tienes la palabra suboficial. Tenemos la palabra suboficial. Ya, repito, tenemos la palabra suboficial. Voy a transcribir de dos formas, ¿ya? La separación incorrecta sería así, sub oficial, ¿no? Esa sería la separación incorrecta. Ahora, no te dejes engañar o confundir por los prefijos. Acá no interesa que haya prefijo, nada, ¿ya? Nos importa simplemente la pronunciación. Acá está terminando en consonante y empezando en vocal, ¿no? Eso estaría mal, ¿ya? Eso está mal, eso es incorrecto. La separación correcta sería así, ¿no? Su, bo, fi, cial, ¿no? Esa sería la separación correcta, suboficial, ¿bien? Me preguntan, profesor, y si la palabra fuera mamá, se analiza como mamá, ¿verdad? Las vocales son como cabeza. No, pues, recuerda que la semivocal, semiconsonante, solamente aparecen en diptongos y en triptongos. Ahí no hay ni diptongo ni triptongo. Y son dos sílabas, se analiza sílaba por sílaba, Mariana. Sílaba por sílaba. La A es una cabeza, perdón, la A es un núcleo, la A es otro núcleo. Ahí en ambos sería la vocal del núcleo. Claro, por eso les decía, si tenemos una palabra que tenga 10 sílabas, ¿cuántos núcleos hay? 10, pues, 10 núcleos. Se analiza por sílaba, recuerda, no por palabra, no por palabra. ¿Bien? En la palabra pizarra, ¿cuántos núcleos hay? Pizarra, 3 núcleos.
Analiza sílaba por sílaba. No analices toda la palabra. Es sílaba por sílaba, sílaba por sílaba. ¿Bien? A ver, voy a poner algunos ejemplos más de separación silábica. Un momentito, por favor. Precisamente esta es una de las partes más importantes, es una de las más, de los subtemas más frecuentes. El tema más frecuente en el examen de San Marcos es la sílaba, por si acaso, ¿ya? Es un tema súper recurrente, es un tema súper frecuente. El segundo tema más frecuente es semántica. ¿Ya? El más frecuente es la sílaba, el segundo semántica. ¿Bien? A ver, supongamos que tenemos la palabra deshabitar. Deshabitar. ¿Bien? Deshabitar. La separación incorrecta sería esta, ¿ya? Así. Deshabitar. Esta sería la separación incorrecta. ¿Por qué razón? Porque estarías terminando en consonante y empezando en vocal. Recuerda que la H no cuenta. Ya, la H no cuenta. ¿Bien? La separación correcta sería así. Deshabitar. Deshabitar. Ya, esa sería la separación correcta. Ya, deshabitar. Y evidentemente no decimos deshabitar, pues, ¿no? Porque sha no existe. Ese no es un fonema en el castellano. Bien, a ver, otro ejemplo. Tenemos la palabra examen. ¿No? Examen. La separación incorrecta sería así, ¿no? Examen. Estaría terminando en consonante y empezando en vocal. La apropiada sería así. Examen. Siempre que tengas una consonante entre dos vocales, siempre se va con la segunda, ¿ya? Una consonante entre dos vocales siempre se va con la segunda vocal para cumplir la regla de frontera silábica. A ver, otro ejemplo. Superhombre. Ya, superhombre. ¿Ya? El silabeo incorrecto sería así. Superhombre. Superhombre, ¿no? Estaría terminando en consonante y empezando en vocal, ¿no? Y eso no es correcto. Lo correcto sería así, ¿no? Superhombre. Ese sería el silabeo correcto, ¿no? Superhombre, superhombre. ¿Bien? Y por último, a ver si tuviéramos la palabra inherente. El silabeo incorrecto sería así, ¿no? Inherente. ¿Ya? Saca el correcto sería ya, esa es la forma correcta, ¿ya? Ahora, pero acá hay un caso medio pesado, ¿ya? Medio pesadito. Recuerden que la cuestión silábica, como les dije hace rato, es una cuestión de pronunciación, ¿ya? De pronunciación. Ya tiene que ver con la fonética, no con la ortografía, por eso es que la H no cuenta como una cabeza y por eso es que la Y cuenta como una vocal cuando ven la parte final. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener cuidado con lo siguiente. No es ni una excepción nada, ¿ya? Simplemente es una cuestión de aclaración. Ya vamos a aclarar acá unas cositas. Hay algunas sílabas así súper especiales. Hay una profesor, en caso de la X entre una vocal, claro, la X. Si está entre dos vocales, siempre se va con la segunda, siempre con la segunda, ¿bien? Siempre, siempre se va con, con la segunda. A ver, acá quiero hacer una aclaración. Muy atentos, por favor, ¿ah? Muy, muy atentos, ¿ah? Las sílabas wa, we, wi, ya, ye. Las sílabas wa, we, wi, ya, ye siempre, siempre se aíslan.
ya siempre se aíslan. O sea, estas sílabas van a separarse de las que están ahí, de las que vienen. Si algo se acerca, ellas se van, ¿no? Se separan, no les gustan los demás. Voy a poner ejemplos, evidentemente, ¿ya? Ahorita. ¿Por qué razón se aíslan? Porque estamos frente a semiconsonantes. Además, fíjate, ya, si yo tengo la palabra hueso, así hueso, ¿ya? Hueso, y si pongo esto, ahora, evidentemente esta está mal escrita, ¿no? La ortográficamente está mal, este hueso. Sin embargo, en pronunciación no hay ninguna diferencia entre hueso con H y hueso con G. No hay ninguna diferencia. Ambas se pronuncian exactamente igual, ¿no? Repito, obviamente esto está mal escrito, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta en cuanto a la pronunciación, ¿ya? ¿Cómo se pronuncia? ¿Bien? Ahorita voy a poner ejemplos, un segundito, por favor. Acá tenemos un pequeño problema. Ya, el problema es con Cepre San Marcos. ¿Ya? Miren, vamos a poner acá. Cepre. Y acá ponemos RAE. En Cepre San Marcos, si tienes una palabra como, por ejemplo, deshuesar, en Cepre San Marcos lo separan así, ¿ya? Suezar. Deshuesar. Y la RAE recomienda esta separación. Deshuesar. Y la RAE recomienda esta separación. ¿Bien? Otro ejemplo. Deshiervar. En CEPRE lo separan así, ¿ya? Deshiervar. Y la RAE lo separa así. Deshiervar. Deshiervar. Un ejemplo más. De cielo. En CEPRE sería así. De cielo. ¿Ya? Y la RAE sería así. Deshielo. ¿Bien? Es lo que hace CEPRE, es lo que hace la RAE. CEPRE sigue la estructura anterior, en cambio la RAE nos presenta una estructura diferente porque es una cuestión de pronunciación. Estamos pronunciando deshuesar. Nadie dice deshuesar. No pronunciamos deshuesar. Decimos deshuesar. No decimos deshiervar, decimos deshiervar. Y no decimos deshielo, sino deshielo. Lo que pasa es que esta es como una Y, esta es como una Y y esta es como una W o una G por la pronunciación, ¿bien? Entonces tenemos esas dos teorías de CEPRE y de RAE. Evidentemente, CEPRE no hace la forma teórica, sino que en realidad no sabría decir por qué razón enseñan así, por qué lo enseñan de esa manera, ¿bien? La RAE claramente manifiesta que esta es la forma adecuada para la separación silábica, por la pronunciación, ¿bien? Entonces ahí tienes esas dos. Evidentemente yo les voy a recomendar, ¿no? La forma de RAE, ¿ya? Y no la forma de CEPRE. Ya han venido algunas preguntas en las que CEPRE tiene digamos, un subtema especial, una aclaración. CEPRE es muy buena, hace muy buenas preguntas. El 98% de su parte teórica es muy buena. Hay algunas cositas que se discrepan y ahí precisamente el profesor, en nuestro caso, los profesores, tenemos que hacerte ver, ¿no? Cuáles son esas dudas o esos subtemas que se discrepan, ¿no? Bien. A ver, me hacen una pregunta, me dice, en caso de W se forma como diptongo water. Todavía no llegamos a diptongo Jerry, todavía no llegamos a diptongo, pero ya vamos a llegar, no te preocupes. Estamos todavía con fronteras silábicas, ¿ya? Fronteras silábicas aún. Bueno, señoritas y caballeros, ¿tendrán alguna consulta, alguna aclaración que hacerles?
Si dice que de cielo la H se lee como I, en fonema también sería así. Es que sí, es una semiconsonante, ¿te das cuenta? Sí, es una semiconsonante. Es más, puedes revisar en la RAE sobre la palabra hierbabuena. ¿Ya? Hierbabuena, hierba Luisa, hierbatero. Entonces también se admite la forma así, ¿ya? Hierbabuena, hierba Luisa, hierbatero, con H o con Y, ¿ya? Por la pronunciación. ¿Bien? Sí es como una Y. ¿Algo más, señoritas y caballeros? ¿Alguna aclaración sobre esa pizarra? Ah, no te vayas a confundir y decirme, ah, pero profe, entonces, ¿por qué en deshabitar no lo separó así? Porque recuerda que este caso funciona con estas sílabas. Wa, we, wi, ya, ye. Si se dan cuenta, todas estas palabras, bueno, estas sílabas que he colocado acá son diptongos con H. Son diptongos con H, ¿no? Acá deshabitar no es un diptongo, lleva H sí, pero no es un diptongo, ¿ya? Bueno, jóvenes, si no hay ninguna consulta, por favorcito, voy a borrar la pizarra para continuar. Si le toman su captura, por favor. Le toman captura, por favor. Por favorcito, esto para que pague esto bien. Ahí por ahí. Ah, ya. ¿Qué pago? ¿Ya pago el audio? Sí,
Ahora, jóvenes, vamos a continuar. A ver, continuemos, por favor. Vamos a hablar ahora de los grupos vocálicos, ¿ya? Los grupos vocálicos se clasifican en dos grandes tipos. Tenemos, en primer lugar, al grupo, que vamos a denominar grupo homosilábico. Grupo homosilábico. Se denomina grupo homosilábico porque va a formar una sola sílaba, ¿no? Homosilábico. Y el grupo homosilábico se va a componer de dos clases, ¿no? Tenemos dos tipos. Y súper conocidos además, ¿no? Esta parte es recontra conocida por ustedes. Desde primaria se ve hiato, diptongos, tritongos, etc. ¿Bien? En primer lugar tenemos a los diptongos, que ustedes saben es la unión de dos sílabas, perdón, de dos vocales para formar una sola sílaba. En los diptongos encontramos tres clases. Hay un diptongo al cual vamos a denominar creciente. El diptongo creciente se llama así por la posición de la cavidad bucal, ¿no? De las vocales. Empieza de vocal cerrada y va hacia la vocal abierta, ¿no? De cerrada hacia abierta. Ya, vocal cerrada más vocal abierta. Y para que sea diptongo, necesariamente la vocal abierta tiene que tener la mayor fuerza de voz, ya obligatoriamente. Por ejemplo, tienes la palabra cuatro, ¿no? Ahí tienes cuatro, ¿no? Acá, cerrada más abierta. O la palabra cuéntame, cuéntame. ¿Bien? Ahí. Como se pueden dar cuenta, en la palabra cuatro, la A no lleva tilde porque es una palabra grave que acaba en vocal, pero en cuéntame si hay una tilde porque es una palabra esdrújula, ¿ya? Es el diptongo creciente. Luego tenemos al decreciente, que es al revés. ¿Ya? Es primero, aparece la vocal abierta con fuerza de voz o tilde, y luego viene la vocal cerrada. Vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, tenemos la palabra causa, abierta más cerrada, causa. O en la palabra peínate, abierta más cerrada, y así, peínate. ¿Bien? Ese vendría a ser el diptongo decreciente. Lo importante es que la vocal abierta lleve la fuerza de voz. La tilde en peínate se justifica porque es una palabra esdrújula. Luego tenemos al diptongo homogéneo. En el diptongo homogéneo vamos a encontrar la unión de una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Vocal cerrada más vocal cerrada. ¿Bien? Cuando hay diptongo homogéneo, siempre es la segunda cerrada la que lleva fuerza de voz. Siempre es la segunda. ¿Bien? Y una aclaración. Para que sea diptongo homogéneo, tiene que ser vocales diferentes, no vocales distintas. Por ejemplo, tenemos la palabra ciudad, ciudad. O tenemos la palabra fluido, ¿no? Fluido. O tenemos la palabra cuídate, ¿no? Cuídate. Así, ¿bien? Ese vendría a ser el diptongo homogéneo. Tienen que ser dos vocales cerradas, distintas. No te olvides, la U jamás se va a separar de la I. La I y la U siempre van juntas. No importa que alguna de ellas lleve tilde, no interesa. Nunca se separan la U de la I. Ya la U y la I. Nunca, nunca se van a separar. Acá ponemos algunas pequeñas aclaraciones. Por ejemplo, en primer lugar, como el diptongo es una cuestión, perdón, como el diptongo es una cuestión de pronunciación, toda la sílaba es una cuestión de pronunciación, entonces acá no existe diptongo en estas sílabas, ¿ya? No existe diptongo, no hay diptongo en las sílabas que, ki, ge y gi. No hay diptongos ahí, porque la U no se pronuncia. Por ejemplo, en quena no hay diptongo. En guiso no hay diptongo, porque la U no se llega a pronunciar, ¿ya?
Eso en primer lugar. No hay diptongo en que, ki, ye, gi, ¿ya? No hay diptongo en que, ki, ye, gi. En segundo lugar, algo que ya habíamos dicho hace rato, la Y al final de la sílaba o de la palabra, aunque es raro que vaya al final de una sílaba, de la palabra, sí, vale como vocal. Ya vale como vocal. ¿Bien? La Y cuenta como una vocal, por lo que no impide su formación de diptongos. Por ejemplo, la palabra hay, diptongo, cuy, hay diptongo. ¿Ya? O sea, ahí ya encontramos diptongos. ¿Bien? Y también, ahora sí viene lo que nuestro compañero hace ratito nos preguntó sobre la B doble, ¿ya? O W. La B doble puede, ojo, puede formar diptongos. La B doble puede formar diptongo. ¿Ya? ¿Y debido a qué formará diptongo la B doble? Por la pronunciación. Ya cuando la B doble se pronuncia como gua o como wi, pues ahí hay diptongo, ¿ya? Repito, si se pronuncia como gua o como wi, ahí va a haber diptongo. Por ejemplo, en la palabra Walter, ¿no? Pronunciamos dos vocales, no decimos gua, Walter. ¿Ya? O en la palabra Wilson, también pronunciamos dos vocales, ¿no? Wilson. Ahí hay diptongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pronunciamos dos vocales. No se escriben los vocales, pero se pronuncian, ¿no? Walter Wilson. He puesto que no siempre, o sea, puse puede, porque no siempre forma diptongo. Bien, por ejemplo, tenemos la palabra Volkswagen. Se escribe con B doble, pero no decimos wagen, sino wagen. Es que la B doble en algunas ocasiones se pronuncia como una B, ¿no? Por ejemplo, las penas, las cuitas del joven Werther. No, no Werther, sino Werther, ¿ya? Porque es del alemán, ¿ya? Werther, así. Bien, jóvenes, esto es con respecto al diptongo. Son tres los tipos de diptongo. Ahora pasemos a hablar del triptongo, que es el caso más sencillo. Hay un solo tipo de triptongo, hay una sola estructura que tiene el triptongo. ¿Ya? La única estructura que tiene el triptongo es esta, ¿ya? Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Y es la vocal abierta la que va a tener la mayor fuerza de voz. Ya, la vocal abierta tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y tiene que ser obligatoriamente con esa estructura, ¿no? No puede ser otra estructura. Necesariamente tiene que ser así. Cerrada, abierta y cerrada. Ups, perdón, ¿eh? Cerrada, abierta y cerrada. Por ejemplo, tenemos la palabra miau, miau, ¿no? O wow, cerrada, abierta y cerrada. Ioides, cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Ioides. O si no, la palabra Muruguay. Muruguay. ¿No? Cerrada, abierta y cerrada. A veces algunos de ustedes, en general los alumnos, piensan que en un triptongo hay dos diptongos. No ocurre eso, ¿ya? Un triptongo es un triptongo. No son dos diptongos, ¿ya? No son dos diptongos. Ya, en una misma palabra puede haber dos diptongos, eso sí. Puede haber dos hiatos, puede haber un diptongo y un triptongo. O sea, porque se cuenta por sílabas, recuerdo, no se cuenta por toda la palabra, ya se cuenta por sílabas. Y eso es el grupo homosilábico. Ahora hablemos del otro grupo, del grupo heterosilábico. Se llama grupo heterosilábico porque van a formar diferentes sílabas.
Grupo heterosilábico forman distintas sílabas, ¿ya? El grupo heterosilábico se va a clasificar en dos tipos. Tenemos en primer lugar al hiato simple. Hiato simple. El hiato simple a su vez se va a formar de dos maneras. ¿Ya? Se va a formar, repito, de dos maneras. ¿Ya? En primer lugar, aparece hiato simple cuando tienes una vocal abierta, ¿ya? Más otra vocal abierta, ¿ya? Vocal abierta más vocal abierta. No importa que sean abiertas iguales o abiertas diferentes, ¿bien? Por ejemplo, en aéreo, acá hay un hiato a E y acá hay otro hiato, ¿no? En aéreo hay doble hiato. La A con la E y la E con la O, ¿no? Ahí hay dos hiatos. O, por ejemplo, en la palabra, podríamos poner Abraham, ¿no? Abraham. Vocal abierta más vocal abierta, la H no cuenta, son vocales iguales, ¿bien? Repito, cuando hay vocales abiertas, no importa que las abiertas sean iguales o diferentes, las vocales abiertas siempre se van a separar. Siempre, siempre, siempre. Y luego, el otro caso, el hiato simple es una vocal cerrada más otra vocal cerrada, pero tienen que ser cerradas iguales, cerradas idénticas, ¿ya? Para que sea hiato, porque si fueran cerradas diferentes, recuerda, cerradas diferentes forman diptongo, no forman diptongo, ¿bien? Por ejemplo, chiita, ¿no? Tienes una I con otra I, chiita. O dúmbiro, tienes una U con otra U. Chiita es una cultura, ¿ya? Es una etnia, y dúmbiro tiene que ver con gobierno de dos, ¿no? Así como en Roma había triunviratos, también había dumbiratos. Ya, ese es el hiato simple. Y por último, el caso más importante de todos, el más relevante, y tiene mucho que ver con el tema de la próxima semana, es el hiato conocido como hiato acentual. Hiato acentual. El hiato acentual se forma también de dos maneras. El hiato acentual se construye de dos maneras. Ya se construye mediante una vocal abierta más una vocal cerrada, y necesariamente la cerrada tiene que llevar tilde, o una vocal cerrada más una vocal abierta, y necesariamente la cerrada tiene que llevar tilde. ¿Bien? Es el caso más importante, el hiato acentual, porque el hiato acentual rompe las reglas de acentuación. Al hiato no le interesa qué tipo de palabra sea, el hiato siempre, siempre, siempre tiene que tildarse, siempre. ¿Ya? Siempre tiene que tildarse. El hiato acentual, ojo, el hiato acentual. ¿Ya? Rompe las reglas de acentuación general de agudas, de graves, etc. En una misma palabra puede haber dos hiatos, ojo, ¿ah? En una misma palabra puede encontrarse dos hiatos acentuales. Miren, por ejemplo, en la palabra oía, ahí hay dos hiatos acentuales, en oía. Tienes la vocal O, vocal abierta, más una I, que es la vocal cerrada con tilde. Este es un hiato. Acá hay un hiato acentual. Y también tienes a la I más la A. Y acá habrá otro hiato acentual. Ya, otro ejemplo parecido sería Bahía. Tienes la A con la I, la H no interesa, y tienes la I con la A, ¿ya? Bahía. Fíjense, son dos palabras graves, no deberían tildarse porque son palabras graves, pero se tildan porque es un hiato acentual, ¿no? El hiato no respeta, no sigue las reglas de acentuación. Otro ejemplo, dúo, otro ejemplo, maíz, etc. ¿Bien? Eso es hiato acentual. Recuerda que el hiato no sigue las reglas de acentuación. El hiato se tilda sí o sí. El hiato sí o sí se tilda sin importar qué tipo de palabra sea. ¿Bien? Bueno, jóvenes, con eso estaríamos terminando toda la parte teórica. En este espacio voy a agregarles algunas palabras para separarlas.
Lo importante es que sean cerradas, cerradas iguales en el hiato simple. Lo importante es que sean cerradas iguales, ¿no? No importa que haya tilde, no haya tilde, no interesa. Lo importante es que sean cerradas iguales. Una I con una I y una U con una U. Aunque la U con U es muy raro, ¿ya? La I con I es más posible. No importa la tilde, ¿ya? No interesa. No interesa la tilde. Puede haber o no haber tilde en el hiato simple. Acá en aéreo hay una tilde, en chivita no hay tilde, pero no importa. Ya lo importante es que sean cerradas iguales en el caso del hiato simple. Y cuando son vocales abiertas pueden ser iguales o diferentes. ¿Bien? La tilde es obligatoria en el hiato acentual. Todos los demás casos, el diptongo, el triptongo y el hiato simple siguen la regla de acentuación. La única irrespetuosa, irresponsable, malcriada que no sigue ninguna regla es el hiato acentual. ¿Bien? Bueno, jovencitos, señoritas, caballeros, ahora sí podrían ir resolviendo sus ejercicios. Todavía nos falta bastante tiempo para acabar la clase. Voy a agregarles algunas palabritas aquí al costado para separarlas morfológicamente, perdón, silábicamente. Bien, por favor, vayan resolviendo ya su material.
para que haya hiato acentual, la vocal cerrada tiene que tener tilde. En náufrago, la tilde es una vocal abierta. Por lo tanto, sería un diptongo. Náufrago, diptongo, no sería un hiato. A ver, estimados, he puesto acá algunas palabritas para separarlas silábicamente y también para poner qué tipo de concurrencia vocálica tiene, ¿ya? Por ejemplo, en cuasihumano tenemos así, ¿no? Cua, tienes la I y la U, ¿no? La H no interesa, sería así, cuasihumano, ¿bien? Cuasihumano. Luego en semiautómata tienes C, vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada, semiautómata. Semiautómata. Ya, en pseudoingeniería tienes una vocal abierta más una vocal cerrada. Y la cerrada no lleva fuerza de voz, por lo tanto es un diptongo. Luego tienes pseudoin, ¿ya? Una vocal abierta más una vocal cerrada y la cerrada no lleva tilde, ¿no? Pseudoin, A. Acá sí se separan porque acá sí hay tilde, ya pseudoingeniería. En preincaico sería así, ¿no? Preincaico. En extrahumanitario sería ¿no? Extrau, la H no cuenta. Humanitario. En antieuropeísta sería así, ¿no? Antieu. Cerrada, abierta y cerrada. Tienes una abierta, pero hay una cerrada con tilde. Por lo tanto, se separan, ¿no? Antieuropeísta. En superinteligencia sería así, ¿no? Superinteligente. Y en preuniversitario, igualito, ¿no? Sería preuniversitario. Bien, así. Y ahora veamos qué tipo de concurrencias vocálicas hay. Acá tienes en cuasihumano, tienes acá qua y siu, ¿no? Qua, siu. Esos son diptongos, ¿no? Diptongo y diptongo. En semiautómata tienes una I, una A y una U. Esto vendría a ser un triptongo, ¿no? Un triptongo. En pseudoingeniería hay varias cosas, ¿no? Tienes acá un diptongo, otro diptongo, acá hay otro diptongo y hay un hiato acentual. Diptongo, diptongo, diptongo y hiato acentual. En preincaico encontramos dos diptongos, ¿no? Diptongo y diptongo. Y hay dos diptongos. En extrahumanitario también hay dos diptongos, ¿no? Acá tienes extrau y acá rio, así, ¿no? Diptongo y diptongo. Luego, antieuropeísta. Tiene cerrada, abierta y cerrada. Este es un triptongo. Y una vocal abierta más una vocal cerrada. Esto vendría a ser un hiato acentual. En superinteligencia hay simplemente un diptongo, ¿no? Acá al final. Y en preuniversitario ahí hay dos diptongos, ¿no? Preu y dio, ¿no? Diptongo y diptongo, ¿bien? Esto vendría a ser toda la parte teórica. ¿Tendrán alguna consulta, señoritas y caballeros, para cerrar la sesión y ya practicar? ¿Alguna aclaración que tenga que hacerles? ¿Ninguna? Ya, bien. Igual, si hay alguna aclaración, me avisan, por favor, mientras van resolviendo los ejercicios. Voy a lavarme las manos.
regreso ya para ir cotejando. A ver, ¿y me quiere decir algo, Esther? Me pregunta, ¿hiato simple es lo mismo que hiato? No, pues hay dos tipos de hiato, Esther. Hay un hiato simple y un hiato acentual. Pero tanto el hiato simple como el hiato acentual son hiatos. Son hiatos los dos. Son dos tipos de hiatos, ¿no? Hiato simple y hiato acentual. Bien. Ya, muy bien. Ahorita igual me lavo las manos, regreso, jóvenes, para que ustedes sigan practicando. Y vamos a cotejar ahí. Cualquier consulta me escriben, por favor. Dentro de unos minutos cotejamos. Me dicen, profesor, donde dice Bahía, ¿hay dos hiatos acentuales o solo se conserva? No, son dos hiatos acentuales.
Dos hiatos. En oía y bahía son dos hiatos acentuales. En un par de minutos cotejamos. Me preguntan, ¿muy es una palabra monosilábica? Sí. Sí, por lo tanto, no podría formar caso de... No, sí, muy es un diptongo. Que sea una monosílaba no tiene nada que ver con que sea diptongo o no. Las monosilábicas pueden ser diptongos. Hiatos no, imposible, porque tienen que separarse, pero diptongos sí. Por eso, fíjate, ahí en mi pizarra he puesto ay y cuy como ejemplos de diptongos, ¿no? Ay, cuy. En un minutito cotejamos, chicas, chicos. Me preguntan, profe, si fuera una monosilábica con tónica en las cerradas se separan, ¿no? Entonces ya no es monosilábica, sería bisilábica. Si se separan ya no es monosílaba, ¿no? Tienen que separarse y ya es bisílaba. Claro, pero si tiene fuerza de voz en la cerrada y está con una abierta, obligatoriamente se separan, ¿no?
Tiene que ser un hiato necesariamente. A ver, estimadas, estimados, vamos a cotejar. ¿Qué me marcan en la primera pregunta, chicas, chicos? En la primera, ¿qué me marcan? ¿Qué ponen como clave? Muy bien, Víctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Solamente Víctor está presente? Muchas gracias, Melanie. Ahora sí, María, muchas gracias. Esther, muy bien. Chávez Sanchiraico, muy bien. Josué, muy bien. Muy bien, Dana. Excelente. Nos piden que sean solo cerradas, pues, ¿no? Contra, tra, no puede ser. Acá, doctor, saltar, puntual. Todas son cerradas. Muy bien. La 1, la C de casa de chicharrón. En la 2 nos piden presenta correcta segmentación morfológica. Muy bien, Esther. Muy bien tu respuesta. ¿Alguien más? Michelle, muy bien. Víctor también. Haru, muy bien. María Pía, muy bien. Melanie, muy bien, muy bien. Ya son tromes ustedes. ¿Ah? ¿Para qué estoy acá? A ver, la respuesta es la A. Excelente. No puede ser la primera, la una, por exalumno. La X tiene que irse con la A. Y no puede ser la 3 por la palabra tío vivo. Para que tío se separa, tiene que llevar tilde, ¿no? Pero eso es tío vivo. No es tío vivo, ¿no? Sino tío vivo. Muy bien. La 2, la A de avioncito. Muy bien. ¿Y qué me marcarán en la 3? ¿Qué habrán puesto en la 3? Muy bien, Fernández, Michelle, Melanie, Chávez, Jean Blaine, Víctor, muy bien. No la 3, la B de buenos, la B de bistec, de brochetas, de brócoli, de broster. Ya, no puede ser la A por construir, no te olvides, la U y la I nunca se separan. ¿Ya? La U y la I jamás se separan. En la C por exhalar, ¿no? La X tiene que irse con la H. En la D por prohibidos, es un diptongo, prohibidos. Y en la E por lealtad, es un hiato, tiene que separarse, ¿no? Lealtad. Muy bien. 3, la B de beso. En la 4, ¿qué habrán puesto en la 4? A ver, sigamos con la racha. 4. 4. Muy bien, Víctor, Haru, Esther, Fernández, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque ahí Fernández me puso casita. A ver, vamos a revisar qué pasó acá. La respuesta es la A, ¿ya? La respuesta es la A, pero revisemos. En la palabra prehistoria, la división correcta es prehistoria, no, porque es un diptongo, sería prehistoria, ¿no? Prehistoria, ya es prehistoria, ¿bien? La A, muy bien, sí, la A es María Pía Melanie, es la A. En la 2 dice, truán contiene un hiato acentual. No, para que sea hiato acentual, la U tiene que tener tilde y no lleva tilde. No decimos truán, sino truán. Ojo, se pronuncia truán. ¿Eh? Hay muchos alumnos que yo he escuchado acá en presencial que dicen truján. No, la H no es una J, pues, no es truán, truán, ¿ya? También es falsa. En preincaico el grupo EI debe mantenerse unido, claro, porque es un diptongo. La palabra triunfador se ve como triunfador, claro, porque es un diptongo. Muy bien. La 4, la A de aeropuerto, la A de anticucho. La 5, la 5. Acá me marcan otra clave, Haru, no la que tú me pones. Sí, está bien, Víctor. Melanie, muy bien. María Fernanda, muy bien. Yang Lei, muy bien. Ya, la 5, la D de dedo. Muy bien. A ver, en desahuciado, ¿y si le veo correcto? Sí, ¿no? Desahuciado. En reinserción presenta 4 sílabas. Reinserción, 3 nada más, ¿no? Reinserción. En deshuesadero, ¿y si le veo desapropiado?
claro, ¿no? Si seguimos CEPRE, bueno, ya lo borré, no, pero según la RAE sí. Y recuerden que yo les había recomendado que sigamos lo que dice la RAE, ¿no? Deshuesadero está muy bien. La palabra aeronáutica presenta 6 sílabas. A, E, la A se separa de la E. Aeronáutica. Y sí hay 6. Muy bien, la 5, la D de dedo. Muy bien. En la 6, la 6. La 6, muy bien. Víctor, Melanie, María Fernanda, Jerry, muy bien. La 6 sale la E de escabeche. A ver, revisemos. La reorganización fue muy criticada. Hayamos 2 diptongos, un hiato simple. Reor es un hiato simple. Sion es un diptongo. Fue es un diptongo. Muy es un diptongo. Ahí hay 3 diptongos. Por lo tanto, la 1 está mal. Nuestra clave no puede ser ni avión ni casa por la 1. Fueron 16 soles que pagué ahí, llevamos 3 diptongos y un hiato acentual. Fue diptongo en 16, ahí hay 2 diptongos. Por lo tanto, 3 en fue y en 16. Y un hiato acentual, ahí es el hiato acentual, ¿ya? Muy bien. Nos dicen a 3, hay 6 diptongos. Hoy, hay, cuy, tienda, quieres, doy. Hoy, hay, cuy, tienda, quieres, doy. Si hay 6 diptongos. En amaría y siempre con buen corazón hallamos solamente diptongos. No. Amarí, ais. Eso es un hiato. ¿Bien? 6 la E de enano. No Esther. En la palabra pague no hay diptongo porque la U no se pronuncia. Recuerda que tiene que pronunciarse la U. Si hubiera dicho pagué, ahí sí, ¿no? Pero obviamente no es pagué, sino pagué. Recuerda, eso tiene que ver con pronunciación, ya con pronunciación. Muy bien. 7, de nada, Esther. 7. 7. Muy bien. Esther, Melanie. Fernández, muy bien. Chávez, muy bien. La B de beso. Viento, diptongo y guaura, tritongo. A ver, la 8. ¿Qué marcamos en la 8? La 8 está un poquito más pesadita. Muy bien, Melanie, Víctor, María Fernanda, muy bien. Michelle, muy bien. Alison, muy bien. Es la respuesta, ¿no? La A de Anticucho, de aeropuerto. Dice, ¿río y frío presentan hiato acentual? Sí. ¿Cielo y tierra hay diptongos? Sí. ¿Estudiáis hay un triptongo? Sí. ¿En aéreo y poesía hay diptongos? No. Hay hiatos. ¿Guión y quiere tienen triptongos? No, porque la U no se pronuncia. ¿Bien? 8, la A de avioncito. En la 9 es para que relacionemos. 9 para que relacionemos. Muy bien, Haru. Acá me marcan otra clave, Melanie. No, en quieres no hay 2 diptongos, Esther. La U no se pronuncia. Solamente tienes la I con la E. ¿Ya? La U no se pronuncia, ¿ya? En la 9 la clave es enanito. No te preocupes. La 9, enanito. ¿Ya? En la 10, la clave sale enano también en la 10. Vamos a contar. Nos piden diptongos. Villarroel, un diptongo. Nació 2. Provincia 3. Buenos 4. Aires 5. En 25 hay 6. En la palabra 6, ya con eso tenemos 7. Y luego encontramos a la palabra propio, 8. Ahí hay 8 diptongos. ¿Ya? En la 10 sale enanito. En la 10 sale enano. En la 11 sale avioncito. Muy bien. Por geografía. Te pide hiato simple, geo, y hiato acentual, fía. Geografía, hiato simple, hiato acentual. Muy bien. 11 avión, perdón. En la 12 me dicen enano. Me dice, presenta 6 hiatos, contemos. Realmente un hiato. Huían otro hiato.
Israelí, otro hiato. Hacía, otro hiato. Deseaban, otro hiato. Y creación, otro hiato. Hay 6 hiatos. Y 2 son acentuales, por supuesto. Huían y hacía. Ahí hay 2 hiatos acentuales. Bien. En huían hay 2 hiatos, no, hay uno solo. En creación hay 2 hiatos, no, hay uno solo, porque acción es un diptongo. Presenta 7 diptongos, a ver, tiene que ser, porque la respuesta es enano. Contemos, en huían un diptongo, la U con la I, acuerdo 2, accionar 3, pues 4, sionista 5, obstruir 6 y creación 7. Ahí hay 7, ¿ya? 12 enanito. En la 13 dice, se ha analizado correctamente, sale la D de dedo en la 13. En la 1 dice, hay 2 hiatos simples, 2 acentuales. No, hay un solo hiato simple, caoba. No hay hiatos, no hay 2, hay uno solo. Hay 2 acentuales, perdón, hay 2 hiatos simples, caoba y Joaquín, pero hay un solo acentual, Pulía. Luego en la 2 dice, hay 3 hiatos simples, 2 acentuales. Hito simple, había acentual. Dum, viro es simple, creo simple, día acentual. Ni se presenta 6 hiatos en la 3, de ellos 5 son acentuales. A ver, Leonor hiato, veía hiato, pero ojo, en veía hay 2 hiatos, la E con la I y la I con la A, y se cuenta como 2 acentuales. Entonces acá hay 3, navío 4, en Bahía también se cuenta como 2, entonces hay 6, hay 6 hiatos. Veía y Bahía cuenta como 2, recuerden. 13 la D de dedo. En la 14 nos piden cuántos hiatos aparecen. Aparecen 6 hiatos. 14 la D de dedo. Contemos cuáles son esos hiatos. Tienes europea, ahí va 1. Luego tenemos había 2. Napoleón 3. En creían hay 2. Entonces va 5. Y en deshacía 1, 6. Creían tiene 2 hiatos, recuerden. Creían. 14, la D de dedo. Y en la 15, beso. Beso. No puede ser la 3 porque cooperaría, es un solo hiato. No, son 2 hiatos. La O con la O, hiato simple, día, hiato acentual. Y en la 4 reelegiríamos, ahí digamos 3 hiatos, re 1. Líamos 2. Solamente hay 2 hiatos, ¿ya? 15, la B de beso. Muy bien, señoritas y caballeros, muchísimas gracias. ¿Habrá alguien que tenga alguna consulta, alguna duda, alguna aclaración que hacerles sobre estas preguntas? ¿Ninguna? Ya. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias, aunque creo que Esther tiene una preguntita. La 4. La 4, la clave que les di fue avioncito. La 4, avión. La 4, avión. La 4 de la 15. En la 15, en re E hay solamente 2 hiatos. La E con la E y la I con la A. Acá te dice que hay 3, solamente hay 2. Por eso es que la 4 es falsa. ¿Ya? Solamente hay 2 hiatos. ¿Bien? Ahora sí, muchas gracias, señoritas y caballeros. Cuídense. Muchas gracias. Bien, chiquitos, por favor, van encuestando rapidito. Por favor, vas encuestando a tu docente. Ya, profe, gracias a usted. Chicos, van encuestando. Rapidito, por favor, pequeños encuestas y ya te puedes ir al receso, ¿sí? Terminas de encuestar y vas a receso. Regresamos a las... ¿Cuánto tiempo de receso tienes?
10. A las 10 volvemos. Listo, a las 10 te veo. Para tu clase de historia universal, por favor, encuéstame. ¿Sabes la importancia que es de encuestar? Listo, ahora sí, ve a receso.